a nuestro especialista. Bien, ¿por qué decidimos hablar del tema de la automatización? Actualmente, el 90% de los empleados están sobrecargados con tareas aburridas y repetitivas que podrían automatizarse fácilmente según la compañía de TIC Automation, hablando en tecnologías de la información. No somos la excepción. Sin embargo, los responsables de gestionar las tecnologías de la información se enfrentan con procesos repetitivos en casi todas las actividades o funciones relacionadas al área. Estas se pueden automatizar y muchas veces los responsables de la infraestructura no logran identificarlas. O sí, pero no saben cómo automatizar estos procesos. Por lo tanto, se termina dedicando muchos recursos que se podrían optimizar. Asimismo, algunas de las actividades que se realizan en general en una empresa se pueden automatizar y con ello reducir tiempo, recursos respecto al dinero invertido. A continuación, nuestro especialista Enrique Mendoza, científico de datos, nos va a platicar sobre estas 5 tareas más comunes que podemos automatizar en los diversos sectores. Con su experiencia y con la experiencia que se tiene, todo enfocado al impacto de la estructura de tecnologías de la información. Ahora sí, Enrique, cuéntanos, buenas tardes, ¿cuál es el propósito de la automatización? Buenas tardes, María. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Enrique. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Qué bueno. Pues mira, cuando hablamos acerca de automatización, se pueden tomar muchísimas áreas. Esta ocasión, como bien lo dijiste, me quiero enfocar específicamente en aquellas áreas que se pueden automatizar en la infraestructura de TI, para así con esto poder reducir costos, optimizar tiempos. Claro. Y con esto tratar de encontrar la mayor utilidad posible hablando del negocio. Claro. Gracias, Enrique. Entonces, con esto necesitamos de personas especializadas para automatizar estas tareas. Ok, ese es un buen punto. Partamos de dos puntos. Existen dos áreas específicas cuando hablamos de realizar estas tareas automatizadas. La primera es las personas que se encargan exclusivamente de generar, unas tareas automatizadas, a lo cual se le llama playbook. Cuando hablamos de los playbooks, son ciertas tareas que cumplen ciertos procesos. Entonces, en esta área en específico, sí se necesitaría una persona que tenga un poco de conocimiento para desarrollarlas. El siguiente punto que podemos tomar en cuestión de esto es la persona encargada de ejecutar estos playbooks o de supervisar en su momento que las tareas que están automatizadas se puedan ejecutar de forma correcta, que los procesos que se estén realizando en su momento te permitan totalmente que siempre te arroje la misma información. Entonces, solamente para aclarar, existe en una parte donde sí se necesita un poco de conocimiento, pero ya para iniciarlos, para procesarlos o para supervisarlos, en esa parte solamente se necesita el personal que se capacite para que sepa cuáles son las funciones que hacen estos playbooks, qué actividades son las que realizan y principalmente cuál es el propósito de ellos. Esa sería como la parte más sencilla y cualquier persona que tenga solamente bien claro lo que se tiene que hacer, con eso basta. Bien, Enrique. Entonces, ¿cuál sería la importancia y los beneficios, sobre todo, de automatizar estas tareas o actividades en temas de cumplimiento o de regulaciones, perdón, en los sectores financieros, de educación y retail? Ok, este es un punto clave también que se tiene que tomar en cuenta, porque muchas veces estamos nosotros acostumbrados a este tipo de tareas que son cumplimientos, regulaciones o políticas
dejarlos hasta el final o hasta el punto en el que en realidad va a existir una auditoría para poderse llevar a cabo. Pero ¿qué pasa si nosotros desde un principio ya tenemos un proceso automatizado que se encarga de esto? Con esto vamos a tener varios puntos. Lo principal es que vamos a estar conscientes de que estas políticas, estas cuestiones se van a estar cumpliendo constantemente y no solamente en los tiempos en los que se necesite o que se necesite probar muestras o ciertas auditorías como ya te lo había mencionado. Esa es la principal función, la principal importancia de poder realizarlos en estos sectores, hablando exclusivamente de cumplimiento de políticas y o regulación. Sí, Enrique, te preguntaba, perdón, ¿cuál es la importancia de tener estos procesos, estas actividades automatizadas? Nuestro beneficio, ¿cuál sería como un beneficio para la empresa? Ok, lo estabas enfocando, la pregunta lo habías hecho específicamente en recuperar un servicio, ¿no? Si bien me acuerdo que lo habías hecho la pregunta así. Cuando estamos hablando de este tema, les había comentado que nos queremos enfocar a eventos que son críticos o que necesitemos que servicios o máquinas siempre estén disponibles. Y muchas veces nosotros no nos pasa por la cabeza qué podemos hacer en etapa de desastres o de errores críticos. Y muy importante es que tengamos en cuenta qué vamos a hacer en caso de estos eventos. Ahora, cuando llegan a ocurrir estos eventos, muchas veces como son esporádicos, no son eventos a lo mejor tan constantes, son esporádicos, la persona que está encargada específicamente en esta área para poder automatizar, bueno, para poder primeramente que nada recuperar, no, por el mismo cuestión de que es esporádico, no tienen bien claro muchas veces o se les llega a olvidar cuál es el proceso específicamente que debe de seguir. Y en lo que la persona está tratando de investigar o de recordar perfectamente cuál es el proceso, podemos tener una tarea automatizada que nos permita realizar ya esta función. Y solamente en ese momento enfocarnos precisamente que la tarea para recuperar nuestro servicio, para recuperar nuestra máquina, sea de forma automática. No sé si lo veas también así como yo. Bien, Enrique. Entonces, ¿cuáles serían nuestras 5 tareas o cuáles serían las 5 tareas en tecnologías de la información que podríamos automatizar? Ok, también ahorita hablando de esto, mis compañeros nos van a apoyar. ¿Ya? Como puedes ver, va a haber un pequeño puedan relacionar. Son 5 puntos generales que se pueden visualizar. Bueno, a lo mejor no sé si se vea ya el video, si lo tengan listo, por favor. Bueno, son 5 puntos principales que se pueden tomar conceptos. El primero y en el que podemos abordar es en el que se le llama aprovisionamiento de TI. ¿Qué pasa en esto? Te lo voy a ejemplificar un poco más, bueno, algo un poco más práctico. Supongamos, por ejemplo, que llega una persona o que se necesita levantar una máquina de un área en específico o que se necesita levantar un servicio nuevo. ¿Qué pasa en estas situaciones? Cuando nosotros, por lo regular, necesitamos levantar esta máquina, este servicio, por lo regular siempre se sigue una cierta tipo de instrucciones para poder llegar al fin común y que poder preparar esta máquina, poder preparar este servicio y realizarlo. De esta forma nosotros podemos aprovisionar la tecnología que se necesite en su momento. Ese sería el primer punto, aprovisionamiento de TI. Punto 2, estábamos hablando de gestión de configuración. Cuando hablamos de gestión de configuración, se pueden presentar 2 casos, que ya lo había mencionado con mi compañera Mariana. El primer caso es cuando se levanta una nueva máquina, un nuevo servicio, y a esa máquina tienes que configurarla de cierta forma para que cumpla con el objetivo con el cual fue creada. Ese es el tema de configuración de la máquina y o servicio. O el otro caso que le había planteado a mi compañera es cuando ya se tiene un grupo de máquinas, a lo mejor no estamos tan acercados a levantar nuevas máquinas o nuevos servicios,
Y en este caso solamente se necesita una nueva configuración específica para un grupo de máquinas en el cual se genera una tarea automatizada, este playbook que en su momento se les había comentado, y que lo que tomé hincapié es que la mayoría de los playbooks o de las tareas automatizadas se tiene que realizar como son los procesos que se realizan como instrucciones o como comandos dentro de un equipo o de una consola que sea específicamente de comandos. Hablamos de eso, entonces se genera un playbook que al ejecutarse se va a automatizar el proceso en todas las máquinas que se necesiten realizarse. Ese fue el segundo proceso, la segunda tarea. La tercera tarea, siguiendo un poco este mismo concepto, se le llama, ahora sí, a lo que le habíamos dicho, seguridad y cumplimiento. Cuando hablamos de este tema, tomando el ejemplo anterior, se presentan exactamente los mismos dos casos. En el caso donde ya se levantó una máquina, un servicio nuevo, ya se configuró, pero ahora tal vez necesitan reglas de seguridad, reglas de cumplimiento que aplicarse a la máquina. El proceso sigue siendo repetitivo y se genera un playbook, una tarea automatizada, para que en este caso, cuando se ejecute, lo haga de forma, ahora sí como se dice, automática. O el otro caso donde también llega una nueva política o una nueva seguridad que se tiene que hacer a un conjunto de máquinas que ya están corriendo desde hace tiempo. En este caso se tiene que generar el playbook de la misma forma y en lugar de estarlo ejecutando de una máquina en una máquina en una máquina, ejecutamos esta tarea, este playbook de una vez hacia todas las máquinas. Ahora sí se escuchó bien estos tres puntos. ¿Para continuar? Sí, muchas gracias. Sí, Ok, muchas gracias, perfecto. Enrique. El cuarto punto está enfocada a la organización en la nube. Este tema está más enfocado principalmente a datos o información que la empresa siempre necesita que esté disponible, que esté alcanzable para poderse utilizar para el fin que se necesite. Aquí se puede entrar en un tema que inclusive se apega a las buenas prácticas. No sé si la audiencia en su momento ha escuchado acerca en temas de información y de datos, acerca del concepto SIA. Es una buena práctica donde tú estableces que un dato siempre tiene que estar disponible, tiene que ser el dato real y no sufrir ningún tipo de modificación. ¿Esto cómo lo podemos lograr con la automatización? Generar una tarea automatizada que esté revisando constantemente que la información no se haya generado una modificación sin que se haya aprobado anteriormente, que no se haya generado un cambio y que la información sea verdadera específicamente y que siempre esté disponible. Aquí este sería como el cuarto punto que lo podríamos tomar. Organización en la nube. Y el último punto que yo puedo asociar y levantar en este momento es el tema de implementación de aplicaciones. Es el mismo proceso que se realiza como cuando se tiene que configurar una máquina, pero está enfocada 100% en las aplicaciones. Llega una aplicación que se tiene que instalar para todos porque van a utilizar los trabajadores, se genera el playbook, se instala en todas a la vez. Se necesita configurar una aplicación a lo mejor que ya está con ciertas cuestiones, se realiza otra vez el mismo playbook, la misma tarea automatizada para todas las máquinas al mismo tiempo. Con esto que logramos identificar precisamente que se tiene la etapa de aplicaciones, tanto como de máquinas. Esa es la principal diferencia en este punto, que se pueda identificar que a lo mejor se realiza lo mismo, pero va enfocado específicamente al tema de aplicaciones que se ejecutan, instalan o configuran en una máquina. Estos son los 5 puntos y solamente solo para dar el ejemplo, bueno, no ejemplo, sino el resumen rápido, los 5 puntos son los siguientes. Aprovisionamiento de TI, gestión de configuración, seguridad y cumplimiento, organización en la nube y implementación de aplicaciones. Esas es las 5 tareas Bien, Enrique. para que se tengan. Sí, no, adelante. Bien, Enrique.
¿Nos podrías compartir algún ejemplo, algún evento relacionado que en tu experiencia hayas tenido y donde tú puedas decir, ah, tengo estos 5 puntos de las tareas más o del, sí, sobre esta automatización? Ok, sí. Un ejemplo que, bueno, que inclusive yo tengo un poco más de experiencia, he estado más en contacto y que hasta cierto punto yo no lo veo difícil de entender. Es el tema, por ejemplo, de un servidor con base de datos. Es un ejemplo muy claro. Existen actualmente ya procesos o aplicaciones o tecnologías que te permiten tener algo que se llama alta disponibilidad. ¿Qué es la alta disponibilidad? Simplemente que el servicio o una aplicación que depende de la base de datos siempre esté funcionando para que se pueda pues, ocupar ya sea para los clientes o servicios críticos. Siempre por lo regular se apoyan de la base de datos. Como te digo, ya existen tecnologías, ya existen procesos que te permiten tener la alta disponibilidad. Pero ¿qué pasa en el momento en que fallan? Por lo regular, cuando fallan, ya tenemos a lo mejor un servidor que puede entrar en su lugar, que lo puede sustituir y ya funciona totalmente perfecto, pero lógicamente nosotros siempre tenemos un servidor específico destinado para esta área, muchas veces por el potencial que tiene esta misma máquina, este mismo servidor. Entonces, en el momento en el que ya podemos recuperar en la máquina, en ese momento no existe actualmente un proceso que te permita de forma rápida y automática poder regresar toda la configuración del servidor que lo sustituyó a este servidor que es el principal y que es ¿cómo se llama? El primordial en una infraestructura. Ya sea que este servidor sea único o que este servidor se encuentre en un clúster o en un conjunto de servidores para no confundirlos o que me entiendan perfectamente. Entonces, el proceso automático, la tarea automatizada en este caso sería en el momento en el que se recupera la máquina y ese proceso volverlo a levantar para poderlo exponer para las aplicaciones o servicios que dependen totalmente de este servicio. Este sería específicamente el ejemplo que te podría Bien, mostrar. Enrique, gracias. Y bueno, por ejemplo, pienso que ya tienes esas normas políticas, pero ¿qué pasa si la gente se va? Si el encargado de esa área o de esa actividad o de esa tarea se va. Ok, aquí también me gustaría involucrar un poco a la audiencia. No sé ustedes que nos están escuchando, ¿qué piensan con respecto a esto? O con lo que les he estado hablando, ustedes a lo mejor ahorita podrían tener una posible respuesta con respecto a qué pasa en este tipo de eventos. No sé si alguien quiera compartir su idea, su explicación, o los escuchamos adelante. Sí, sobre todo, exacto. ¿Qué pasa si el especialista se va? Exactamente. ¿Alguien gusta apoyarnos con esto? ¿Quiere hablar con esto? ¿Ustedes qué harían en este caso de que un especialista se va? ¿Alguien quiere hablar? Buenas tardes, compañeros. Mi nombre Buenas es tardes. Nancy Osornio. Pues bueno, algo que yo pondría como sugerencia también para las buenas prácticas de estas tareas es la documentación, porque justamente no en todos los lugares o en todas las empresas estamos expuestos a la rotación de personal. Cuando la rotación de personal sucede, yo creo que un punto también importante es eso, ir documentando los procesos que se están implementando, que se están configurando para poder no perder ese hábito o esa tarea que ya se está automatizando. Gracias, Claudia. Es un punto importante. La verdad es que es cierto. La parte de la documentación que se tiene que estar llevando a cabo es sumamente importante. Aunque también, siendo sinceros, inclusive me incluyo ahí, la cultura mexicana muchas veces no estamos acostumbrados a realizar eso o es algo que dejamos al último tiempo para hacer o simplemente por flojera no lo hacemos o no lo hacemos de la mejor forma.
Pero, por ejemplo, tomando este mismo evento, ¿qué pasa si ya se tienen ciertas tareas automatizadas y en caso de que se vaya el que lo pueda sustituir, no perdamos tiempo en capacitarlo de la documentación, de ver esta tecnología, porque a pesar de que hagamos esto, no estamos 100% seguros como encargados de una área de que esta persona vaya a poder cumplir con las funciones que una persona en su momento la hacía. Tomando este mismo ejemplo, ¿qué pasa con esto? ¿En qué nos beneficia tener ciertas tareas automatizadas? Específicamente de lo que les estoy hablando es, primeramente, entender que las tareas que se automatizan siempre tienen la misma objetivo, el mismo resultado. Hablando de este tipo de ejemplos, no tendríamos la necesidad de invertir tanto en capacitar a una persona para que esté leyendo documentación, esté aprendiendo, sino simplemente capacitarla para que entienda qué es lo que hacen estas tareas. Se ahorraría bastante tiempo con respecto a esto. Y el beneficio, yo, bueno, desde mi perspectiva y desde nuestra experiencia, la vemos bastante grande, porque no te enfocas en el riesgo de que si puede funcionar una persona o no funciona una persona, dado que estas tareas automatizadas siempre te van a ofrecer el mismo resultado. Ese sería como un ejemplo que sí está bien la parte de la documentación y una parte es, si se está haciendo la documentación, se está haciendo de forma correcta. Y algo que con el playbook, con que tú especifiques solamente cuáles son las características y el funcionamiento de cada uno de ellos, es más fácil decir, ah, ok, ocurrió este evento, este playbook dice que hace esto, ah, ese es el que se necesita, y ya, lo ejecuta. Y en ese momento, inclusive esa persona que la está, sin tener riesgo de que siempre esté funcionando el negocio, en el proceso puede aprender más e inclusive también pues especializarse lo más que él quiera, aprovechando totalmente el tiempo que pueda ahorrarse en estarse capacitando a la par de que está un servicio expuesto o que puede estar expuesto, y con eso el beneficio, costo-beneficio sería bastante amplio. Bueno, no sé si logren ver este panorama que les trato de transmitir. Sí, Enrique, sobre todo, bueno, yo lo que te puedo compartir o agregar es que las empresas sí invierten mucho tiempo en la transferencia de conocimiento. Exacto. El tiempo que sea, 15 días, un mes, hay capacitaciones o transferencias de conocimiento que se llevan meses. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Si el especialista se va, cuando llegue uno nuevo, pues ya nada más le enseñas a cómo supervisar esas actividades, Cómo esas ejecutar, tareas, exactamente. y ya no le enseñas todo lo que esa persona de conocimiento se llevó, ¿no? Y todo a lo mejor por no tenerlo documentado. Sí, sí, exactamente. Y bueno, algo que también me gustaría aclarar es que hablando de esto que les estamos mencionando, la experiencia que nosotros hemos abarcado de los playbooks y esto es con la tecnología que se llama Ansible. Esto se puede realizar así. Muchas veces a lo mejor tengo entendido que ciertas de las audiencias ya lo tienen, nada más es poderlos primero informar cómo se podría realizar el procedimiento y acompañarlos totalmente en el proceso. Esa es como solamente mi término de conclusión, como para que entiendan en dónde está basada la experiencia. ¿Duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro? Alguna experiencia que nos puedan compartir o que nos quieran compartir, con mucho gusto los escuchamos. También pueden escribirlas en el chat o alzar la manita. Tienen la manita al lado de los nombres. Entonces, pueden ahí se le ve la mano y pueden participar de esa forma. Uciel nos comenta todo muy bien, muchas gracias.
No sé si alguien más tenga alguna duda, algo que quieran comentar. Este es el momento para que nuestros ingenieros especialistas aclaren sus dudas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo que tú estás exponiendo es referente a los contenedores que está manejando Red Hat, ¿no? Que son tareas programables, los procesos, ¿o me equivoco? Rubén, hablaste, te escuché un poquito bajo. ¿Puedes volver a repetir tu pregunta o tu duda o lo que hayas comentado, por favor? ¿Ya me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, te decía que es con referente a los contenedores que está manejando Red Hat, ¿no? Es lo que estás exponiendo. Referente a los procesos que se va a manejar, si tienes alguna aplicación, tú ya tienes que programar aquel, ¿o me equivoco? Eh, no te equivocas, es con los contenedores solamente es una parte. Inclusive ahorita en Ajá. el chat, por ejemplo, voy a leer lo que pusieron. Dice, hola, entiendo que Ansible también se utiliza para redes. ¿Podrían explicar un poco más al respecto, por favor? Y es un tema importante. Como les comentaba en uno de las cuestiones, todo aquel máquina, servidor, independientemente de si sea Red Hat, si sea Cisco, si sea Windows o un sistema operativo en base, si a esa máquina se le pueden asignar ciertas instrucciones, ciertos comandos, se pueden configurar. Ahora, un ejemplo que está pidiendo acerca de redes, pues sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un nuevo switch se cambia? Se tienen que tener procesos específicos, por ejemplo, para las rutas, a lo que se le llama los IP tables, los access lists. Ese tipo de cuestiones se pueden realizar. Lógicamente, ¿esto por qué? Porque contiene una terminal a la cual se le pueden ejecutar los comandos. No sé si con esto pueda ejemplificar que no necesariamente se necesite una tecnología de Red Hat o contenedores que no están de mal, están incluidos, pero va más allá de solamente verlo para Red Hat. Va a, inclusive, otro ejemplo que también puede funcionar en su momento, temas de respaldos. O sea, no, a lo mejor no tanto como una tecnología lo hace de una forma súper eficiente, o quitándole, comprimiendo los archivos a lo que se pueda, pero dado que este tipo de tecnologías son muy caras o muchas veces no son tan convenientes, el tener un respaldo de una máquina te va a garantizar que en su momento se pueda recuperar lo que se necesite. Ese es otro ejemplo específico que no tiene que ver exactamente con Red Hat, que lo incluye, pero no es específicamente de Red Hat. Puedes tener una máquina Windows este, respaldada y en el momento en que esa máquina Windows deje de funcionar, levantas otra máquina con el respaldo que se le hace y es un proceso automático, son comandos que se van realizando de forma constante o progresiva. No sé si con eso se pueda también evidenciar que no solamente es específicamente para contenedores, también lo abarca, no es que no, también lo abarca, pero también abarca más áreas, como lo bien lo comentó en el chat, áreas de redes, de equipos, por eso es que el propósito es infraestructura de tecnologías de información o de TI. Infraestructura conlleva bastantes áreas o inclusive equipos o diversas cuestiones, por llamarlo así. Enrique, yo tengo una pregunta. Entonces, con esta solución de automatización que nos estás platicando, ¿también podría llegar a automatizar ciertas tareas que se ejecuten o que se necesiten realizar sobre las máquinas de trabajo de los colaboradores? Es decir, soy el administrador de los workstations de los colaboradores y tengo que estar respaldando cada cierto tiempo sus archivos. Incluso puede ser que ya tenga alguna solución que lo automatice, pero no sé ahí cómo me podría ayudar esta solución de automatización o la propuesta que nos estás compartiendo. Ok, ¿cómo nos puede ayudar? Eso es algo importante. Como les mencioné, como lo dije hace ratito, y como bien lo dijiste, ya pueden existir tecnologías que están.
pero muchas veces es mi empresa en realidad cuenta con ellas. Si no se cuenta con ellas y ya se tiene parte de esto, pues te puede ayudar específicamente para para el tema que lo has hecho, el tema de los colaboradores. Se tiene ciertos respaldos de las máquinas y ya solamente en su momento se genera una tarea automatizada que vuelva a levantar cada una de ellas con la información que se tenga respaldada. No sé si con eso responda esa pregunta que estás haciendo. Sí, sí, entonces también podría aprovisionar infraestructura. Ese sería un caso de uso para esta solución de automatización que comentas. Exactamente, bien lo has dicho, sí, sí, completamente se puede aprovisionar esta infraestructura. Sí. ¿Alguna otra duda, algún otro ejemplo, otra cuestión que quieran compartirnos? Una última pregunta, me están informando que una última pregunta, si se tiene. Sí, yo tengo otra, Enrique. Ok, La adelante. automatización la tendríamos que visualizar para desplegar nuevos servicios, o qué otro enfoque se le puede dar a la automatización. Ok, son enfoques. Uno de los puntos que toqué a lo largo de la charla fue cuál es el propósito o cuáles son las tareas que una empresa realiza. Lógicamente va a depender totalmente de tu organización y de lo que hagas. Si tú eres de las empresas que necesitas en su momento estar levantando nuevos servicios, nuevas máquinas constantemente, ese es el ejemplo. Pero ¿qué tal si mi empresa no está acostumbrado a generar nuevos servicios, a generar nuevas máquinas? ¿Qué pasa en estos casos? Siempre, nunca falta una nueva configuración que se tenga que hacer a un grupo de máquinas que ya están levantadas, a un grupo de servicios que ya están levantados. Entonces, se genera esta automatización en máquinas ya hechas, ya establecidas, para poderlas configurar y de una u otra forma realizarlo de una forma rápida y no irlo haciendo algo que quiero que quede claro, es que no se hace de en una máquina en la configuración que ya está hecha, sino simplemente se ejecuta una tarea automatizada que se van a ejecutar en un grupo de máquinas que nosotros especifiquemos. Ok. Ok, bueno, Mariana, para cerrar. Bien, muchas gracias Enrique por responder tus preguntas, gracias por sus preguntas, estimada audiencia, gracias por haber estado aquí, gracias por su atención, les agradecemos a Nancy Martínez, Adriana López, Claudia Vega, Eduardo Gutiérrez, Emanuel Guerrero, Humberto Vázquez, Jessica López, Jorge Villanueva, Miguel Monroy, Ricardo Orozco, Uciel González, Rubén Chan, Luis Gutiérrez, Antonio Corona y el resto, de nuestra audiencia de apoyo, compañeros, chicos, estimados, muchas gracias, Enrique, gracias por tu conocimiento. Un gusto. Gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todo esto. Sí, muchas gracias a todos, que pasen bonita noche, bonita tarde. Nos vemos, hasta luego. Luego.